Bueno, muy buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Juan José Montalbán y yo les voy a hablar sobre lo que es la fiebre entérica. Si me confirman si se está compartiendo la pantalla, por favor. Sí, sí, mira. Sí, sí, Ok, se me... muchas gracias. Bueno, entonces para continuar, pues ya dije el tema. Entonces el primer punto que se menciona en el libro es la salmonelosis, ¿verdad? De manera general, luego para entrar en lleno en lo que es la fiebre entérica. Entonces, este tipo de bacterias es del género Salmonella, ¿verdad? Y son bacilos anaerobios gram negativos que no forman esporas, ¿verdad? Miden de 2 a 3 por 0,4 a 0,6 micrometros. Son móviles estos porque tienen flagelos, ¿verdad? Con excepción de lo que es el TIFI, que es uno de los dos organismos que vamos a ver que causa la fiebre entérica. Y todos producen ácido con la fermentación de glucosa, reducen nitratos y no generan citocromoxidasa. En cuanto a la patogenia de la salmonelosis como tal, nosotros vamos a ver que hay factores que incrementan la susceptibilidad, ¿verdad? En general. Luego nosotros nos vamos a desviar para hablar lo del tipo entérica, que es la que va a ser la causante de nuestra fiebre, de la fiebre entérica, de la cual vamos a estar hablando, y la división de los dos organismos que tienen al ser humano como hospedador, que es la TIFI y la paratifi, ¿verdad? Pero de manera general, para todas, el que haya una disminución de la acidez estomacal y una disminución de la integridad del intestino vuelven al ser humano susceptibles a estos microorganismos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos disminución de la acidez estomacal, nos referimos a, por ejemplo, tener menos de 12 meses de vida, haya ingestión de antiácidos, ¿verdad? Por ejemplo, como los bloqueadores de las bombas de protón, o una enfermedad clorhídrica, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermedad que impida el proceso de creación o de síntesis del ácido clorhídrico, ¿verdad? Como cuando eh, se obtiene un patógeno del estómago que cause gastritis. Y en cuanto a la disminución de la integridad intestinal, estamos hablando de, por ejemplo, una enfermedad intestinal inflamatoria, cualquiera de los dos tipos de esta, haya una intervención quirúrgica previa y una alteración de la flora intestinal por antibióticos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se están usando AINES, que sabemos que tiene repercusiones o efectos negativos en este. Entonces, cuando la patogenia, simplemente vamos a hablar tres puntos importantes. Ingesta del microorganismo, ¿verdad? Esta es de manera fecal oral. Entonces, cualquier medio que nosotros nos veamos expuestos, donde haya una contaminación de heces fecales humanas, porque les explicaba anteriormente que para la enfermedad en específico, el hospedador es humano, entonces nosotros vamos a introducir el organismo en nosotros, el cual se va a internar, primero va a evadir su destrucción en el estómago y luego viaja hasta el intestino, donde se va a internalizar. Va a atravesar por medio de las células M intestinales del intestino delgado y finalmente se va a volver sistémico, ¿verdad? Que va a ser una de las características de lo que es la fiebre entérica. A diferencia de una gastroenteritis, por ejemplo, causada por algún otro subtipo de la salmonela, donde no atraviesa las células completamente, sino que se reproduce en ellas y causa la gastroenteritis, con síntomas propios gastrointestinales, ¿verdad? Aquí ya está, cuando hablamos de fiebre entérica, son ya sintomatología sistémica. Y está la migración, ¿verdad? Extraintestinal, por ejemplo, al hígado, al vaso, todo por medio de nódulos linfoides o ya sea hematógena, ¿verdad? El transporte de esta. Muy bien, entonces la fiebre entérica como tal, yo les decía, está producida por la diseminación de Salmonella entérica typhi o Salmonella entérica paratyphi, ¿verdad? Estas son propias, es una enfermedad en general caracterizada por fiebre
en una primera etapa y en una segunda etapa un dolor abdominal, ¿verdad? La fiebre es lo más común que nosotros vamos a tener y el libro menciona alrededor de un 75-85% que se produzca en la mayoría de los casos. Y este va a ser en la primera semana, debido a que esta patología suele tener diferentes etapas, ¿verdad? Y desde el punto de vista anatomopatológico, es una hipertrofia de las placas de Peyer, ¿verdad? Y de los ganglios linfáticos mesentéricos. Y de aquí es donde también, debido a esta hipertrofia, posiblemente se generen lo que son complicaciones, que las voy a mencionar más adelante. Hablando de epidemiología, entonces ya dije que son el S-tifi y el paratifi, con los serotipos A, B y C del paratifi, causantes de esta enfermedad. No tienen otros hospedadores conocidos, ya lo mencioné, y la transmisión es a través de contaminación fecal por individuos enfermos o portadores asintomáticos crónicos. Cuando decimos portadores asintomáticos crónicos, es que al hacer un examen de heces o de orina, nosotros encontremos el microorganismo y sea mayor de 12 meses desde que esta persona tuvo un periodo o un proceso agudo, ¿verdad? También el libro menciona que es más común en niños y en adultos jóvenes que en personas mayores. Y lógico, es más propenso en países en vías de desarrollo debido al poco acceso sanitario que puedan tener. Entonces, de hecho, para el diagnóstico, una de las características es que eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que la persona venga de hacer un viaje de un país en desarrollo, ¿verdad? Y hay otras áreas que se consideran endémicas, que es donde se produce fácilmente. Factores de riesgo en específico, pues hay varios, se mencionan varios, puede ser agua o alimentos contaminados, ¿verdad? Verduras de la calle, cualquier cosa de que haya tenido contacto o por el cual ustedes puedan tener un contacto oral fecal, ¿verdad? Inundaciones y la infección previa por el Helicobacter pylori, ¿verdad? Que este es, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que se mencionaba al inicio, por la disminución de ácido clorhídrico y lo fácil que le resulta a la bacteria atravesar el estómago para llegar al intestino, ¿verdad? En la evolución clínica, bueno, en otra bibliografía se menciona que se tienen 3 etapas generalmente. Entonces, en la primera etapa es donde ustedes van a tener la fiebre. Van a tener fiebre y se menciona una bradicardia relativa acompañada de esta primera semana, donde también los escalofríos son bastante comunes. Con esto hay cefalea, tos, diaforesis, mialgias, malestar y artralgia, ¿verdad? Ya con una frecuencia menor a lo que puede ser más común, que es la fiebre. Ya en una segunda semana, que es nuestra segunda etapa, nosotros vamos a tener un dolor abdominal. Eh, eh, y en la primera etapa también la bacteremia, ¿verdad? Que es por la reproducción de la bacteria. Y en la segunda, el dolor abdominal y otros síntomas gastrointestinales, anorexia, náusea, vómitos y puede tener ya sea diarrea o estreñimiento la persona con el contagio, ¿verdad? Según leía, básicamente está 50-50. O el 50% desarrolla diarrea o el 50% puede desarrollar estreñimiento. Eh, una tercera etapa es cuando la tercera semana ya se vienen todas las complicaciones, porque bueno, eh, como ¿qué decía? Eh, Me confundí. La tercera etapa tenemos eh, eh, hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Puede haber perforación del intestino y también pueden haber lo que son hemorragias en una tercera etapa. Y en el examen físico podemos tener los que son exantemas, que más adelante se los voy a mostrar en una imagen porque es característico, y lengua saburreal. Dentro de las neurológicas están la meningitis, el síndrome de Guillain-Barré, neuritis, síntomas neuropsiquiátricos, ¿verdad? Que inclusive estaba leyendo que hay una eh, encefalitis tifoidea, ¿verdad?
caracterizada por lo que es pérdida de la conciencia y lo que es delirio, ¿verdad? Y una psicosis aguda, cuando ya es una enfermedad bastante severa. Bueno, entonces con los exantemas, ustedes pueden notar al paciente, se le dice rociola tifoidea, son características, son lesiones macropapulares, color rosadas, que pueden desaparecer ante la presión, ¿verdad? Dentro de las complicaciones tenemos, número uno, hemorragia del tubo digestivo, que esto ya es para la tercera etapa, sin ningún tratamiento, y la perforación ileal, que la etiología de básicamente la hipertrofia que se está dando al nivel de las placas de Peyer, el linfoide, ¿verdad? El diagnóstico, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, tratar de descartar paludismo, hepatitis, enteritis bacteriana, dengue, rickettsiosis, leptospirosis, abscesos hepáticos a medianos, infección aguda por VIH, ¿verdad? Tenemos que hacer un descarte de este. Y este lo vamos a confirmar con un cultivo positivo, ¿verdad? Es la única manera o la única prueba en que se puede afirmar el diagnóstico, pero de manera aguda, pero generalmente los resultados vienen ya cuando la enfermedad se ha resuelto de manera clínica, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nuestros diagnósticos serán de manera clínica. Y el tratamiento, aquí donde ustedes lo ven, está dividido en lo que es un tratamiento empírico cuando todavía no se tienen resultados, y cuando hay sensibles. Siempre la fluoroquinolona van a ser los fármacos más eficaces, ¿verdad? Pero o preferidos, si se es sensible. Entonces, tratamiento óptimo, nosotros vamos a tener lo que es la ciprofloxacina y la acitromicina, ¿verdad? Ciprofloxacina con 50 miligramos cada 12 horas vía oral, o 400 miligramos cada 12 horas intravenoso, ¿verdad? Por un periodo o duración de 5 a 7 días. Y la citromicina, 1 gramo al día vía oral por 5 días, ¿verdad? Ahora, si no se es sensible o no se tiene eh, un hemocultivo, por ejemplo, que muestre la sensibilidad, nosotros de manera empírica, que va a ser la mayoría de veces, también nosotros podemos dar lo que es la ceftriaxona y la citromicina. La ceftriaxona, que son 2 gramos al día intravenoso por 10 a 14 días, y lo que es la citromicina, 1 gramo, siempre 1 gramo por día por vía oral. Si ustedes se fijan, también va a ser el tratamiento que se va a dar cuando haya un microorganismo multiresistente, ¿verdad? Entonces, siempre es el mismo medicamento, y por eso también se da de manera empírica, en caso de que ustedes estén enfrentando a una enfermedad multiresistente. Tratamiento alternativo, tenemos amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, vía oral, o 2 gramos cada 6 horas, por 14 días, o el cloranfenicol, que ya casi no se utiliza, 25 gramos por kilogramo cada 8 horas. Leía que se puede, junto con dexametasona, y podemos utilizar lo que es trimetoprim sulfametoxazol, que son de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días. Cuando hay resistencia a las quinolonas, nosotros también lo que podemos hacer es aumentar la dosis, ¿verdad? De lo que es la ciprofloxacina. Entonces, ustedes ven aquí que como un tratamiento alternativo tenemos dosis elevadas de ciprofloxacina, que lo elevan a 750 miligramos cada 12 horas vía oral, o 400 miligramos cada 8 horas. Y el periodo, si ustedes se fijan, es prácticamente el doble, ¿verdad? De 10 a 14 días a lo que es el tratamiento óptimo, ¿verdad? En cuanto a la prevención, pues las personas que viajan a nuestros países tienen lo que es la vacunación. Está la vacuna viva atenuada de administración oral y la inyectable, ¿verdad? Son las 2 vacunas que generalmente se tienen, pero estas se tienen para lo que es el TIFI, no se tienen para lo que es la fiebre entérica generada para el TIFI, que es el otro microorganismo que lo ocasiona, ¿verdad?
Entonces, la atenuada se administra alrededor de días 1, 3 y 5 y 7, ¿verdad? Y se hace un refuerzo cada 5 años. Y la segunda, esta se va a venir a administrar en lo que es una dosis de refuerzo cada 2 años, ¿verdad? Y eso sería todo de parte mía, o por mi parte. Ok, algo importante, muy bien, estuvo bien la presentación, pero algo importante es de que ese es el cuadro, el esquema de tratamiento que nos dejan ahí sería para un caso en donde el paciente realmente no está complicado. Entonces, ya sabemos de que es bien importante tener un cultivo con un antibiograma en donde nos van a decir si es multiresistente o qué tipo de salmonela fue con la que se infectó el paciente. Pero hay otras situaciones en algunos países, por ejemplo, en donde son considerados de muy alto riesgo y las infecciones que se adquieren en estos lugares son con bacterias mucho más agresivas, el tipo de salmonela. Por ejemplo, en la India, en Pakistán, en esos países, por ejemplo, se hace una recomendación de que los pacientes que presentan fiebre entérica, incluso el tratamiento pueden llegar a ser carbapenémicos, dependiendo de dónde es. Entonces aquí es importante, por ejemplo, que interroguemos bien al paciente, de dónde viene el paciente, pues por supuesto, si es un paciente que no ha salido del país o es un paciente que ha estado aquí en Centroamérica, es por lo general la misma cepa la que puede estar causando el proceso infeccioso. Pero si este paciente tiene historia de que, por ejemplo, que ayer el paciente llegó y que venía de la India, de Pakistán, no recuerdo qué otros países, donde las bacterias, la salmonela que ahí se encuentra es mucho más agresiva y mucho más resistente a lo que son las quinolonas, a los betalactámicos. Entonces, en este caso, si tenemos una historia de ese tipo, sí estaría indicado poder iniciar una cobertura antibiótica mucho más potente, de amplio espectro, es porque ya sabemos que el resultado del cultivo pues nos va a tardar unos 3 días. Entonces aquí sí tenemos que atacar por la sospecha, ante la sospecha o la posibilidad de que pueda tratarse de una de las bacterias que se adquieren en estos países. Entonces es muy importante hacer un buen interrogatorio, ver qué antecedentes, ver de dónde viene el paciente para poder decidir cuál es el tratamiento. Otra de las cosas es de que aunque un paciente, digamos, por ejemplo, el paciente adquirió la bacteria aquí, se enfermó aquí, que es esta por lo general responde muy bien a la ciprofloxacina, es lo que más dejamos de tratamiento. Si requiere hospitalizaciones, por lo general lo que vamos a dejar de tratamiento es estriapsone, porque considerando que podría tratarse de una bacteria multiresistente. Entonces dejamos Strepsone IV. Si ya el paciente tiene criterios para estar hospitalizado, que el paciente venga, por ejemplo, muy deshidratado, con alteración electrolítica, con mucha diarrea, con muchos vómitos, que los síntomas sean muchos, que no tolere la vía oral, que ella tenga hasta desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, que lo
Muy bien, entonces les decía de que cuando el paciente requiere hospitalización, pues definitivamente lo ideal es dejar un tratamiento con ceftriaxone. Pero si el paciente no llega y no llega con datos de choque o sospecha de que el paciente está en un choque séptico, entonces aquí ya no vamos a utilizar antibióticos como quinolonas o como betalactámicos. Entonces, si el paciente no llega en un estado de choque, con un proceso infeccioso mucho más severo, entonces podríamos iniciar de una sola vez el tratamiento con un carbapenémico. Todo depende de en qué condición está el paciente. Pero si el paciente pues nos llega póngale malestar general, con fiebre, que sí tiene náuseas, que ha tenido diarrea, pero que es un paciente que se puede manejar ambulatoriamente, pues lo podemos manejar con ciprofloxacina. O incluso si requiere hospitalización, se podría dejar ciprofloxacina IV. Pero si lo vemos que el paciente está como que muy sintomático, se puede dejar unas ceftriaxones sospechando multiresistencia. Pero si el paciente no llega hipotenso, con datos de hipoperfusión, oligúrico, entonces en ese caso, pues lo ideal es iniciar un carbapenémico en cuanto al tratamiento. No sé si sus compañeros tienen dudas o tienen preguntas. Creo que no, doctora. Ok, fíjense que se me olvidó decirles de que siempre consíganse un caso clínico del tema para que tengamos un caso clínico en donde podamos problematizar el tema para ver cómo se soluciona, cuál es el tratamiento que se hace con el paciente, para que ustedes vayan estudiando no de una forma de memorizarse cuál es el diagnóstico, manifestaciones, tratamientos, sino cómo llegamos al diagnóstico y cómo se tiene que tratar ese paciente. Entonces, para que ya a partir de mañana, el caso clínico que tengamos, lo pueden descargar, pueden buscar un caso clínico de internet, pueden buscar un caso clínico del hospital, como ustedes gusten, de donde ustedes lo encuentren, solo que para discutir después al final de cada tema un caso clínico. Ok, doctora. Entendido, doctora. Entendido, doctora. Está bien, doctora. Ok, está bien. Entonces, bueno, nos vemos mañana. El martes la clase va a ser presencial. El martes les voy a dar clase yo. Entonces, creo que yo tenía asignado para mí insuficiencia cardíaca. Les voy a dar esa clase. Y vamos a dejar programados los días, qué días de la semana yo voy a llegar al hospital para que tengamos la clase presencial y que ustedes presenten de una forma presencial. Doctora, disculpe, entonces el martes me preparo yo también con el tema presencial con usted. No, el martes yo les voy a dar clases. Los temas se van a correr. Ok, entonces a partir del miércoles continúo yo. Sí, el lunes o el lunes vamos a tener clase. No recuerdo cómo habíamos quedado. Es que el lunes yo tengo una conferencia aquí en CEMESA y la tengo justo a la 1:30. La programación que usted mandó dijo que el lunes íbamos a tener clase y la jugábamos el martes conmigo. Ah, ok. Sí, el martes yo les voy a dar clases, entonces la correríamos. Listo, gracias, doctor. Vaya, pues está bien. Bueno, pasen buenas tardes entonces si no tienen más preguntas o no tienen alguna duda con respecto al tema. Y nos vemos después. Bueno, muchas gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde.
Que estén bien. Muchas gracias.